Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Mi nombre es Tania Pimentel, soy directora de Comunicación y de Contenido en la ASEM, la Asociación de Emprendedores de México. Quiero empezar agradeciéndoles por conectarse el día de hoy con nosotros y asistir a nuestro segundo webinar ASEM, que tratará sobre la actualización en las reformas fiscales para este 2020. Queremos agradecer también a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y a la firma de asesoría y consultoría fiscal Chévez Ruiz Samarripa por acompañarnos y entregarnos este contenido de valor. Como saben, el año pasado recibimos comentarios pidiendo que lleváramos el contenido de los talleres ASEM a más estados. Es por eso que este año la ASEM renueva su forma de entregar contenido de valor para ofrecer un webinar mensual durante la primera semana de cada mes sobre diversos temas legales, contables, de marketing, digitales, de recursos humanos, ventas, etcétera. Antes de comenzar con nuestro webinar, me gustaría platicarles un poco sobre el trabajo que realizamos en la ASEM para las personas que aún no nos conocen. En un momento más verán una publicación en su pantalla en donde podrán darle clic para registrarse como socios ASEM. La ASEM es un movimiento pro emprendimiento que busca emparejar la cancha entre emprendedores y empresas. Somos una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para hacer de México el mejor lugar para emprender. Buscamos influir y posicionar el emprendimiento mejorando el entorno local para el emprendedor a través de políticas públicas. Actualmente hemos impulsado 2 leyes, la Ley de Creación de Empresas en un Día y con Costo Cero, la SAS, que pueden tramitar a través del portal de Economía, y el cierre legal, también la Ley de Reemprendimiento, que facilita el cierre legal de una empresa invirtiendo menos dinero y tiempo en el trámite para que puedan usar estos recursos en volver a emprender. Actualmente estamos impulsando la Ley de Pago a 30 días, que pueden apoyar haciéndose socios y firmando una petición que tenemos en change.org. Y al registrarse como socios, apoyan las causas de la ASEM, tienen distintos beneficios, como son acceso a precios preferenciales de servicios para emprendedores por medio del Círculo ASEM, pueden hacer uso de documentos de protección legal y tienen descuentos para servicios y eventos de aliados del ecosistema a través de nuestro mailing mensual. Les dejo a continuación un breve video sobre la SEM y regreso con ustedes en un momento para presentar a nuestro ponente y dar inicio con este webinar. ¿Eres emprendedor? No estás solo. Somos la Asociación de Emprendedores de México, el movimiento que promueve y defiende el emprendimiento. Trabajamos para hacer de México el mejor lugar para emprender. Estamos convencidos de que al mejorar las condiciones en que se emprende en nuestro país, podremos promover mayor desarrollo económico, atrayendo inversión y generando empleos mejor remunerados. ¿Cómo lo hacemos? Mediante políticas públicas promovemos cambios que faciliten emprender e incrementen el impacto de tu trabajo. Te brindamos asesoría legal y fiscal, siempre que lo requieras. Estamos listos para defenderte si tus derechos se vulneran. Creemos en proporcionarte herramientas clave. Facilitamos cursos y conferencias presenciales y en línea. Difundimos información relevante para el desarrollo de tu empresa y te vinculamos con otros actores para fortalecer tu capital social y hacer negocios. Además, accede a descuentos y precios preferenciales que obtenemos para ti en servicios que podrías requerir. Con esto también buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor nacional, a cada emprendedor, incubadora, aceleradora, fondo de inversión y otros promotores del emprendimiento. Somos parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, la red de emprendedores más grande de la región. Sé parte de este movimiento haciéndote socia o socio, sin costo, en asem.mx, Asociación de Emprendedores de México. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. A continuación, me gustaría darle la palabra a nuestro ponente Raúl Navarro. Él es profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y socio en la firma Chévez Ruiz Samarripa. Les pido también que si tienen alguna pregunta para nuestro ponente, nos las pueden ir dejando a través del chat para contestarlas al final de este webinar. Raúl, si pudieras prender tu cámara y micrófono. Bienvenido. Aquí estamos, hola, buenos días. Buenos días a todos los que están en línea. Muchas gracias por el tiempo y por la atención. Gracias a ti. Pues nos arrancamos. Bienvenidos a todos. Vamos a comentar hoy brevemente, creo que los temas más relevantes de la reforma fiscal
del 2020, que es sin duda una de las reformas más agresivas probablemente en los últimos 40 o 50 años. Yo no recuerdo, por mi edad y probablemente también las de ustedes, ninguna otra reforma fiscal que tuviera tantos temas tan controvertidos. Vamos a tratar de cubrir cuando menos los que me parecen que son más relevantes para la audiencia, pero sin duda, y reitero, sí es una de las reformas más complicadas que hemos visto en los últimos años. Primero, vayamos a la ley de ingresos. En ley de ingresos, ¿qué nos importa a personas físicas y también personas morales? Que se incrementa la tasa de retención de intereses bancarios, que pues, ya de por sí era muy alta, era 1.04%, y eso se incrementa a 1.45%. ¿Eso por qué es relevante? Es relevante porque la retención no está basada en el monto de ingresos que percibes por intereses, sino que está basada fundamentalmente en el capital que tienes invertido. Entonces, si ustedes hacen la aritmética con una tasa de retención del 1.45%, tu tasa de rendimiento tendrá que ser de alrededor del 15%, lo que obviamente no va a ocurrir si es el sistema financiero mexicano. Siendo así, ¿cuál es la consecuencia de esa tasa de retención tan alta? Pues simple y sencillamente que vas a tener un saldo a favor que tendrás que compensar o solicitar en devolución al final del ejercicio. Creo que desafortunadamente pues ha venido siendo una política de la Administración Tributaria Mexicana ir incrementando esa tasa. Esta tasa en ejercicios anteriores llegó a estar abajo del 0.050%, lo cual sonaba razonable y estaba alineado a la tasa de referencia de CETES. Hoy, tener 1.45 de tasa, hijo, lo vuelve muy, muy, muy complicado. Y pues desafortunadamente es de esos temas que generan una recaudación importante porque tiene claramente detectada la autoridad tributaria que hay un buen número de contribuyentes mexicanos a los que les hicieron la retención que no presenten su declaración. Eso significa que no recuperan esa retención vía acreditamiento o vía compensación, y pues obviamente esa es una cantidad relevante de recursos que no se tendrán que regresar. Me parece que esa es la política tributaria que han estado siguiendo. Esperemos que no sea así y que eventualmente disminuyan las tasas de retención. También, como decía Tania, si tienen preguntas, comentarios, quejas, pues con mucho gusto, este es el momento de empezar a hacerlas y las comentaremos al final del webinar, ¿no? Otro tema también súper relevante, sobre todo a nivel de flujo para las empresas pequeñas y medianas, es la eliminación de la compensación universal. Y si quieren, hago un antecedente un poco sencillo. Hasta 2018, tú podías compensar libremente cualquier saldo a favor que tuvieras en IVA contra el impuesto sobre la renta o viceversa, de manera tal que no tuvieras que desembolsar una cantidad cuando tenías la posición de acreedor y deudor respecto al fisco federal al mismo tiempo. Y eso lo volvería más eficiente. ¿Cuál era el caso usual? Industrias que generan saldos a favor de IVA porque ya sea que sean exportadoras y les aplica la tasa del 0%, o también porque están en una industria farmacéutica, de alimentos, etcétera. Entonces, lo que hacías, en lugar de solicitar tu devolución de IVA, es que las compensabas usualmente contra el impuesto a cargo de tus trabajadores, que es una retención. Y de esa manera, a nivel de flujo, no tenías que pagarle al fisco federal esas retenciones. Entonces, te da la capacidad de recuperar de manera mucho más eficiente los recursos sin lo engorroso que se vuelve una solicitud de devolución de un saldo a favor de IVA. Como una medida, yo creo que netamente recaudatoria, porque eso es lo que genera hoy la limitación en 2019, y hoy ya la incorporación de esta nueva limitación al Código Fiscal de la Federación es que no puedas recuperar de manera inmediata el saldo a favor como lo hacías anteriormente a través de una compensación. ¿Por qué? Porque pues tú tendrás que pagar las retenciones correspondientes, en mi ejemplo, a los trabajadores, pero lo que va a suceder es que vas a tener que solicitar tu devolución de saldo a favor del IVA, y pues obviamente cualquiera de los que estemos aquí conectados que hemos transitado con respecto al rollo de las solicitudes de devolución de IVA, ya sabemos eso qué significa, ¿no? Es básicamente un viacrucis de meses, en algunos casos hasta años, para que me devuelvan un IVA. Desafortunadamente, así es, y se incorporó, como decía yo, en el Código Fiscal de la Federación. También, desgraciadamente, hubo un buen número de contribuyentes mexicanos que el año pasado promovieron medios de defensa, fundamentalmente amparos contra la ley, considerando que era inconstitucional la limitación de poder compensar IVAs o en general impuestos federales contra otro impuesto federal. Y la segunda sala de la Suprema Corte recientemente consideró que es constitucional la limitación.
y que va muy en línea con lo que ha ocurrido con la Suprema Corte desde hace 10 años. Desde hace 10 años prácticamente es imposible sacar un asunto en amparo contra leyes donde considera la Suprema Corte de Justicia de la Nación que algo fue inconstitucional. Entonces, estos dos temas que creo que son bien importantes para el tema de flujo. El primero, porque pues, te van a hacer una retención importante, y el segundo, porque pues impacta tu cash flow, tendrás que voltear a pagar los IVAs. Entonces, habrá que tomarlo en consideración. Siguiente tema, estímulos fiscales. Pues los estímulos fiscales básicamente se mantienen. Lo más relevante son los que están en la ley de ingresos, que tienen que ver casi todos con el tema de IEPS y el tema de la región fronteriza. Como ustedes recordarán, en la región fronteriza hay fundamentalmente dos estímulos relevantes. El IVA se causa a la mitad de la tasa, o sea, al 8%, y en teoría también una reducción importante del impuesto a la renta para los contribuyentes que demuestren que más del 90% de sus ingresos se generan en la región fronteriza. Esos estímulos se mantienen de manera coordinada y siguen aplicando. Lo que se acota de manera significativa son los créditos de IEPS y de peaje. ¿Por qué? Porque quieren evitar que grandes contribuyentes se beneficien de este tipo de créditos, y les pone ahí una limitación al tipo de ingresos y el tipo de compañías que pueden tener. Hay un estímulo nuevo que es importante, dada la limitación educativa que tenemos en el país, que es que le dan la capacidad a quien tenga una producción de libros, periódicos o revistas, de deducir un 8% adicional de su costo. Obviamente lo que trata de hacer la medida es incentivar la producción bibliográfica y en general de impresiones en el país. Por alguna razón que también se desconoce, se eliminó la deducción del 5% adicional que tenías cuando donabas bienes básicos, ¿no? Era el caso típico de alguien que tenía bienes que se podían echar a perder y lo que hacías era pues donarlos. Y el incentivo es que además del costo que tenías en el activo te daban un 5% adicional de deducción. Eso lo eliminan, lo cual pues obviamente también pues hace menos atractivo para quien estuviera en esas condiciones de hacer la transferencia de activos de manera gratuita. En Maquila, pues lo voy a pasar porque me parece que la mayoría de los que estamos aquí no estamos en el tema de maquilas. Donatarias autorizadas. Este sí es un tema bien relevante. Como ustedes saben, pues por regla general, los donativos que realizas como contribuyente de esa persona física o persona moral no son deducibles. Y la lógica de eso es que pues, un donativo es un acto de liberalidad que no tendrá por qué tener un impacto fiscal a cargo del erario público. ¿Por qué? Porque pues, si tú quieres donar tus cosas está bien, pero no tienes por qué pasarle la cuenta al fisco federal. La única excepción a esa regla es que los donativos se lo hagas a la federación, entidades federativas, los municipios o a las donatarias autorizadas para ese propósito por el Servicio de Administración Tributaria. Y eso pues sigue funcionando bastante bien. Les doy un ejemplo, la Facultad de Derecho de Monterrey es una donataria autorizada. Todos los donativos que recibe están exentos del impuesto a la renta. Pero había una distorsión en el sentido de que aunque eran no contribuyentes del impuesto a la renta, sí eran contribuyentes del IVA. ¿Eso que generaba? Pues generaba un montón de distorsiones, porque podías tener negocios operativos donde estaban exentos del impuesto a la renta, pero el IVA generaba un problema importante. Entonces, para alinearlo y volverlo, digamos que de alguna manera neutral, tanto en impuesto a la renta como en IVA, lo que se hace es exentar todas las actividades que realiza la donataria, sea de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, prestación de servicios o enajenación de bienes, de IVA. Les doy ejemplos muy básicos. Piensen en la cafetería de la facultad. Esa cafetería, cuando está vendiendo alimentos preparados para su consumo en el lugar de su preparación, teóricamente salen grabados con el IVA del 16%. Y eso a la mayoría de los donatarios les pone una impresión importante, porque por las características propias de este tipo de vehículos, normalmente no tienen una administración sofisticada o que esté enterada de todo lo que se tiene que hacer. Entonces es más sencillo, desde la perspectiva operativa, volverlas todas exentas, entonces no van a pagar IVA, no van a pagar impuesto a la renta. Tiene un efecto contraproducente en algunos casos limitados, que es, ok, si la operación se vuelve exenta, eso significa que todo el IVA que yo pagué se vuelve definitivo, es costo. Entonces habrá que ver el modelo de negocio de cada donataria para ver si los impacta o no. Les doy ejemplos donde esta modificación, aunque suene muy bien teóricamente, sí ha generado un impacto importante. Los hospitales. En los hospitales, que la mayoría son
eran donatarias autorizadas. Esta reforma básicamente lo que hizo fue transferirles el costo del IVA que ellos habían pagado en toda la cadena de producción a la propia donataria. Entonces, aunque es una buena medida, no en todos los casos funciona de manera adecuada. Por eso les pongo ahí en la presentación que elimina el acreditamiento. O sea, si eres exento, ya no puedes acreditar nada, entonces todo el IVA que tú pagas en la cadena se vuelve definitivo y pues tendrás que costearlo y sobre el costo, lo que en algunos casos, y dependiendo del tipo de actividad que realice la donataria, puede significar un incremento en el costo de los bienes o productos o otorgamiento de uso temporal de lo que haces. Y finalmente un tema que sí es bien importante y que ha metido mucho ruido, sobre todo por temas de secrecía y privacidad, es una reforma que se hizo al Código Fiscal de la Federación, que es el último renglón que traigo ahí en la presentación, donde están obligando a que las donatarias autorizadas y en general cualquier persona moral revele los RFCs de los socios de la entidad. Eso, pues, lo que quiere lograr es darle información suficiente al fisco federal de quiénes son todos los miembros que están detrás de la asociación o sociedad civil, lo que sea. En la mayoría de las ocasiones creo que eso es relativamente sencillo de lograr, pero en otras ocasiones los miembros pueden ser cientos. Entonces, dar a conocer esa información va a generar un efecto práctico importante, pero va a tomarlo en consideración. Y puedes verlo en casos de clubes viejos, donde sí hay un buen número de miembros o asociados, y revelar esa información va a ser muy complicado. Rápidamente, en juicios inmobiliarios, pues lo que trata de hacer aquí el fisco es evitar que quien cobra esas rentas vencidas se le vaya sin pagar el impuesto, ¿no? Tendrás que emitir el comprobante donde el comprobante fiscal digital, pues, la factura, donde le estás cobrando al arrendatario la renta. Si no te la paga, pues obviamente pues habrá una discusión ahí. Pero lo que sí es cierto es que además la autoridad judicial tiene que informarle al SAT que obtuviste sentencia favorable y de esa manera, si tú no pagas o no emites FDI, el fisco te puede cerrar la puerta. Ya lo podría hacer, ¿no? Lo podría hacer porque, como ustedes recordarán, el fisco tiene una herramienta muy poderosa que se llama discrepancia fiscal. Si yo tengo depósitos mayores a mis ingresos en términos fiscales, eso en automático me genera un efecto de discrepancia. Entonces, aunque ya tengan esa herramienta que para efectos prácticos es una bazuca, pues esto de los juicios inmobiliarios les sirve nada más para tener más información. Fibras privadas, rápidamente. Hasta 2019 existían las fibras privadas, que son estos fondos de inversión en bienes raíces, que lo que tratan de lograr es, pues, incrementar la inversión inmobiliaria y el crecimiento en el sector. Por razones también desconocidas y siempre sencillamente se señala en la exposición de motivos que es porque se hizo un abuso de la figura, se elimina la capacidad de que sean privadas. Eso significa que ahora solamente existen fibras públicas con certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios colocados en el gran público inversionista, ya sea a través de la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva. El problema que detona esta modificación es que el impuesto diferido que estaba a cargo de las personas que hicieron las aportaciones originales se tendrá que pagar a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Eso, pues, obviamente genera un efecto de distorsión y de inseguridad jurídica, porque cuando tú entraste a la operación, se asumía que el impuesto estaba diferido hasta que generaran los activos o los certificados bursátiles que te entregó el fideicomiso. Pero, pues, bueno, como todo en este país, las reglas pueden cambiar y eso está bien, según lo ha dicho la Suprema Corte reiteradamente. Plataformas de intermediación. Aquí déjame hacer un paréntesis. La reforma de este año, que trata de atacar el tema de plataformas, solamente ataca al componente mexicano. Y me explico. Ataca a la persona, pues, que te ayuda en Cabify, en Uber o la plataforma de transporte que sea. Ataca a quien te da el otorgamiento de uso de uso temporal físico, pero no puede atacar a la plataforma en sí. Es decir, a quienes están grabando son a los mexicanos que hacemos de manera particular estas operaciones. Y es parte del debate de la acción 1 BEPS, que no se ha concluido. Como ustedes recordarán, BEPS tuvo 15 acciones entre 2013 y 2015 diseñadas para atacar la migración artificial de utilidades a paraísos fiscales, donde había jurisdicciones de baja o nula imposición. En el caso particular de la acción 1, que es la tributación de la economía digital, no se ha podido llegar a un acuerdo definitivo entre los grandes jugadores internacionales
que son pues, básicamente Estados Unidos, Europa, China e India, en cómo se va a repartir el pastel. Esa es la discusión. La discusión actual hoy es cómo logro grabar de manera razonable y equitativa a las grandes compañías que pueden hacer operaciones globales sin tener un solo ladrillo en la jurisdicción. Esa es la discusión. La discusión es cómo logro que alguien que no tiene un establecimiento permanente físico, pero que sí tiene claramente un establecimiento permanente económico, cómo logro que ese cuate me pague impuesto en mi jurisdicción, aunque no hace nada. Todo está en Holanda, o está en Luxemburgo, o está en Irlanda, pero no hay duda que está generándose un ingreso de fuente de riqueza mexicana. La realidad es que hoy, como están las reglas construidas en el sistema tributario internacional y la red de tratados que tenemos celebrada, es imposible grabarlos. Esa es la respuesta. Por eso este nuevo pues, acuerdo global, que es la Acción 1, y que se está parcialmente colapsando por la oposición de Estados Unidos, puede generar un paradigma totalmente distinto, con reglas totalmente distintas. Y déjame regresar un poco y hacer historia. Y las reglas que tenemos actualmente de tributación internacional son reglas que datan de hace casi 100 años. Eso significa que cuando se redactaron, se asumía que para que un extranjero tuviera una fuente de vinculación con cualquier país o jurisdicción, necesitabas una presencia física. Porque estamos hablando de 1920, pues obviamente no vas a tener nada digital. Entonces, pero 100 años después, yo puedo hacer operaciones en cualquier lugar del mundo sin tener una presencia física. Ese es el problema. ¿Cómo logro generar un vínculo, un nexo económico sin que sea sin que a la vez genere un efecto de doble o múltiple imposición? Ese es realmente el gran debate. Entonces, regreso. Lo que están haciendo en el caso mexicano es grabar nada más el componente nacional, que es el prestador de servicio o quien te da el otorgamiento de su gozo temporal. Y para eso se crean estos nuevos supuestos de retención, donde pues tendrás que, la plataforma en principio tendrá que retenerle pues a quien presta el servicio, quien ajena bienes. O sea, están pensando claramente en Uber, en Cabify, en Airbnb, en Amazon, cualquiera de las plataformas que ustedes conocen o del marketplace que ustedes conocen, donde tienes la capacidad de hacer este intercambio, ¿no? Las tasas de retención dependen en gran medida del tipo de actividad que estás haciendo, ¿no? Y varían. Y la tasa de retención depende si es transportación de personas, si es arrendamiento de bienes, y también depende del ingreso. Estas cosas van a entrar en vigor en junio de 2020. La discusión también actual es, para las plataformas, pues la obligación de registrarse en el RFC. Ese también es un tema serio para la administración tributaria, porque no puedes obligarlos. Obviamente, la mayoría de las discusiones que se han tenido con las plataformas han sido en buenos términos. Las plataformas, en lugar de romper lanzas sin problemarse con los fiscos, han tenido un approach distinto, que es acercarse, ¿no? La mayoría de las plataformas que ustedes conocen importantes sí se van a registrar en el RFC, van a designar un representante legal en México para hacer todas esas operaciones y pues van a empezar a hacer las retenciones. Las retenciones, como decía, pues dependerán del tipo de actividad, del tipo de plataforma que tengas. Y lo que también quiere estar con estas plataformas es cruzar información. Entonces, una obligación importante de la plataforma es darle a conocer al fisco mexicano los RFCs de todas las operaciones, de todas las personas, perdón, con las que hicieron operaciones, de manera tal que la puedan cruzar. Al final del camino, a partir de 2012, con toda la entrada en vigor de las facturas digitales, 2014 con la contabilidad electrónica, lo que quiere el fisco es información, porque su capacidad de almacenamiento es muy robusta. Entonces, entre más información le puedas alimentar al sistema, pueden reaccionar de manera más rápida. Entonces, por eso quieren la información. Y precisamente esa es la razón por la que si tú no le quieres dar el RFC a la plataforma, obligan a la plataforma a retenerte el 20% de la operación. Es una regla de castigo. En lugar de que te retengan tal vez el 5%, te retengo el 20%. ¿Para qué? Pues para tratar de disuadirte y que sí le des la información al fisco. Esto yo creo que depende en gran medida de la voluntad que tenga la plataforma, porque de nuevo, el fisco mexicano no puede obligar bajo ningún medio a la plataforma a registrarse. En la exposición de motivos original, la manera en la que trataban de obligar a la plataforma a inscribirse era amenazándola con suspender la operación en México. Afortunadamente, a través de la labor de cabildeo, se convenció a senadores que eso sería radical. Entonces, eso no está incorporado en la ley de impuesto sobre la renta, y eso lo que ha generado es pues más bien una labor de gestión
en buenos términos con la autoridad tributaria mexicana por las plataformas más importantes para así inscribirse. Ojo, cuando estás ya en este régimen, ya no puedes estar en el régimen de corporación fiscal. Ustedes recordarán, el régimen de corporación fiscal, pues es un régimen muy benéfico, ¿no? Que te permite, pues, pagar el primer año cero impuestos porque te da un crédito equivalente al 100% del impuesto causado y va disminuyendo en una tabla hasta llegar a 10 años, ¿no? Con este nuevo régimen, pues te impiden que estés ahí. Antes del régimen, la mayoría de personas que estaban o que hacían operaciones en plataformas estaban incorporadas a través del régimen de cooperación fiscal, que les daba pues una ventaja muy importante a nivel de tasa efectiva. Con la entrada en vigor de esta modificación, ya no van a poder ser RIFs. En IVA, igual, tratan de replicar el efecto de impuesto a la renta en el IVA. En el IVA, pues lo que tienes que hacer es, de nuevo, retenerles el 8% de la operación que hagan contigo, ¿no? Y ahí, pues, de nuevo, son las plataformas las que tienen que determinar si la operación está grabada o no. Y además, si no te quieren compartir la información que decíamos, que es fundamentalmente el RFC, pues tendrá que retener el 16%. ¿Por qué? De nuevo, como medida de castigo. Las obligaciones son, pues, inscribirte al RFC, emitir CFDIs. O sea, sí se vuelve una carga muy importante. El gravamen, pues, decimos que es un nuevo gravamen porque hasta antes de la entrada en vigor de la reforma, la verdad es que no existía nada, técnicamente hablando, que obligara a las plataformas a darse de alta. Con esta incorporación, la plataforma sí se considera sujeto pasivo del impuesto y tendrá la obligación de pagar el impuesto. Y los servicios que recibe, pues lo pueden ver en la presentación, ya sea descarga o acceso a imágenes, intermediación, clubes en línea, hasta páginas de citas, enseñanzas a distancia, todo. O sea, todo lo que se considera en términos fiscales mexicanos como una prestación de servicios está grabada al 16%. Entonces, piensen, no sé, en el caso más famoso de streaming, pues Netflix tendría que pasarnos el IVA y pagarlo. Eso es lo que quieren lograr. Quieren lograr que la plataforma tenga su labor de due diligence, que tenga la capacidad de identificarte de manera individual y de cobrarte el IVA y entregarlo. Donde está un poco más agresivo, y aquí creo que pues sí se les pasó un poco las cucharadas, es cómo identificas que un usuario está ubicado en México, ¿no? Y hay varios parámetros, es el domicilio, el pago, ya sea que sea un intermediario mexicano, la dirección IP, el número de teléfono. Y se puede generar casos, a lo mejor los menos, pero sí puede generar casos donde a lo mejor tienes un cuate estudiando en Estados Unidos que tiene una tarjeta mexicana y un teléfono mexicano, y aún así asumiría el sistema que está en México. Como regla general, la política tributaria me parece razonable, en el sentido de que pues, con esos 4 componentes suena razonable determinar dónde está prestado el servicio y en función de ello que la plataforma puede identificar a quién le puede cobrar y cómo le puede cobrar. Obligaciones, pues de nuevo, tiene obligación de inscribirse en el RFC, tener un representante legal en México y tiene la obligación de trasladar y cobrar el impuesto. Que esa es la parte que creo que va a ser la más complicada a nivel de gestión para todas las plataformas. Y todos los que somos usuarios, pues ya lo veremos eventualmente con un correo que seguramente nos van a mandar diciéndonos que ya nos van a cobrar el IVA y que nos van a emitir un CFDI de cobro del IVA. ¿Qué pasa si las plataformas incumplen? Pues, como decía hace un rato, me anticipaba un poco, solamente hay multas, que también la discusión práctica es, también los vas a multar, pero estos cuates están en Palo Alto, pues ¿cómo les vas a cobrar? Pero es una discusión distinta. No prevé desconexión, afortunadamente, porque prever la desconexión del servicio es una medida demasiado agresiva. Imagínense que le bajan el switch a Amazon o al que sea, sería demasiado agresivo. Y como decía, la realidad es que en la vida real lo que ha sucedido es que la mayoría de las plataformas, los marketplaces grandes, se han acercado con la autoridad para tratar de gestionar de la mejor manera posible la entrada en vigor del sistema. Y hasta ahí nos quedamos con plataformas. Entonces, nada más haré un recap muy sencillo. Toda la reforma solamente ataca la pata mexicana de la operación. Es decir, el componente que tiene de IVA, el componente que tiene de impuesto sobre la renta, porque hay una persona física mexicana haciendo la actividad, pero no puede ni alcanza a la plataforma en sí misma. Es decir, no alcanza a alguien que está en Estados Unidos o está en Holanda o donde sea que esté. Esa parte no lo alcanza
y para eso tenemos que ver cómo se desenvuelve la acción 1 de BEPS, que es el nuevo sistema de tributación de la economía digital. Nuevo supuesto muy importante, retención, outsourcing. Este es el tema que ha dado de qué hablar desde todo noviembre, diciembre, enero, y seguimos con el tema, ¿no? Se crea una nueva obligación que está incorporada en la fracción cuarta del artículo 1A, que en el origen tendía a solamente ligarlo a los servicios de subcontratación laboral. Así se fraseó y así se dijo en la exposición de motivos. Sin embargo, como quedó redactada el supuesto normativo, es mucho más amplio que eso. Y no está hablando solamente de outsourcing, está hablando de cualquier relación laboral o en general de prestación de servicios donde tengas un componente de personal que tú aproveches. Y ahí pues ha habido una discusión brutal de qué significa eso, ¿no? Donde puedes llegar a absurdos tales como, pues si voy a un restaurante, pues todo el mundo está a mi servicio, ¿no? El mesero está a mi servicio, la cocinera está a mi servicio, yo tendría que hacer una retención. Me parece que claramente no es lo que están tratando de buscar, ¿no? Inclusive se publicó, me adelanto un poquito aquí, el criterio normativo 46 de IVA, que se publicó pues, por presión del medio y de Prodecon, que trató de generar una línea donde estaba la diferenciación entre cuándo se considera que el servicio sí está aprovechado o no. La realidad es que el criterio normativo, pues más que generar certidumbre, genera más preguntas, ¿no? Porque lo que genera es una discusión de cuándo se considera que el servicio está aprovechado por mí. Yo creo que a nivel práctico, si me preguntan a mí, la decisión más sencilla es retenerla a todos. O sea, si tengo un prestador de servicios que tiene un componente de personal, yo lo retendré a todos. Esa es, creo que la política que han seguido todas las compañías medianas y grandes para no meterse en la discusión de si había retención o no, porque al final del camino, tú como pagador del servicio no ganas nada en no retener. O sea, y para la persona que te está prestando el servicio, en la medida que sea pues una persona que sí paga el impuesto, para él va a ser neutro. O sea, es un tema meramente de valor de dinero en el tiempo y por un mes. Entonces, nadie se debería oponer. Creo que sí hay casos donde claramente el servicio no te lo están prestando a ti de manera directa, como por ejemplo el caso de servicios profesionales. Yo creo que en esos casos puedes debatir que claramente no había retención, pero de nuevo, y les doy el ejemplo de nosotros. En el despacho, pues si alguien me quiere retener, que me retenga. Para mí es indiferente, es un tema de evaluación de dinero en el tiempo, pero es indiferente. Creo que la medida lo que trataba de hacer era, pues fundamentalmente, atacar todos los esquemas muy agresivos que existían de operaciones de outsourcing, donde no solamente no se paga el impuesto sobre la renta asociado a las prestaciones, sino que también el IVA desaparecía en la cadena, ¿no? Por los diversos esquemas que ustedes seguramente han escuchado, de los carruseles, los trenes, etcétera, donde desaparecía el IVA. Entonces, la realidad es que esta retención es un intermedio que trata de lograr algo de recaudación definitiva con este 6%. Me parece que es razonable. Y en línea con lo mismo, lo que hicieron fue pues, eliminar la obligación que existía en el artículo 5 de la ley de impuesto al valor agregado para el caso de subcontratación, donde tenías que demostrar que cumples con ciertos requisitos para que fuera deducible. Entonces hoy, pues eso te deja abierta la posibilidad de discutir en qué casos el servicio está aprovechado o no. Yo de nuevo, como medida práctica, les diría, retengan a todos, a menos de que esté clarísimo que el servicio no lo aprovechan ustedes, porque el servicio que se está prestando lo aprovecha alguien indirectamente o el entregable no es tuyo. Pero la verdad me parece que es de esos casos donde no hace ningún sentido meterse a discutir pues temas como ese cuando tú no ganas nada. De hecho, lo que puedes ganar es que te cobren la retención y que te digan que el gasto no es deducible porque no existe la retención. Entonces, a lo mejor creo que es de esos escenarios donde más vale pecar de conservador y hacer una retención completa, porque de otra manera estarías realmente pues en el peor de los mundos. No es deducible tu gasto, aunque efectivamente te prestaron el servicio o te generaron el bien. O segundo, te cobran la retención. O sea, claramente hay que retener. Reglas BEPS, pues me voy rápido, ¿no? Porque son, creo que muy específicas para un mercado muy específico que tienen que ver con inversiones
de extranjeros a través de entidades transparentes, ¿no? Y seguramente algunos de ustedes pues, han visto este tipo de estructuras que son usualmente LPs canadienses que tienen la ventaja de hacer una inversión en México, considerándose que toda la estructura no existía para efectos fiscales mexicanos y que lo que estaba arriba eran los inversionistas. A partir de este año se generan definiciones nuevas en 2 artículos diferenciados, el 4A y el 4B, que en alguna medida van a volver a esas entidades como opacas. ¿Eso qué significa? Que en lugar de ser transparentes van a pagar el 30% como si fueran personas morales mexicanas. Si eso llega a ocurrir, la verdad es que un buen número de la inversión privada que está en México está puenteada a través de ese tipo de estructuras. Eso va a generar un efecto muy, muy importante de distorsión. Ya veremos si avanza. Y ahora no se avanza porque ese artículo 4A que ven en la presentación, afortunadamente por una disposición transitoria, está suspendida su entrada en vigor hasta 2021. Yo esperaría que con las labores de gestión que se están realizando por varias organizaciones, se pueda convencer a la gente de política de ingresos y eventualmente al Congreso mexicano que el artículo 4A puede generar una distorsión muy importante para los inversionistas extranjeros de capital privado, que tienen inversiones muy importantes en sociedades mexicanas y en inmuebles mexicanos, porque su modelo financiero estaba basado en el hecho de que toda la figura era transparente y que cuando salían a vender acciones o recibían rentas o dividendos, les aplicaba el tratado para evitar la doble imposición correspondiente. Si eso no va a ser así, y en lugar de pagar el 10, por ejemplo, de impuesto definitivo, tienen que pagar el 30 o el 37 potencialmente por un impuesto adicional de dividendos, no sería negocio y claramente la inversión saldría de México. Entonces, el tamaño de esa inversión es gigantesco, son billones de dólares que están en esas estructuras. Entonces, esperemos que el gobierno mexicano lo entienda. Entonces, no me voy a detener mucho en el rollo este del 4 y 4B, porque creo que pues, son muy específicos. El 4B diría en general que son vehículos extranjeros utilizados por mexicanos para inversiones pasivas. Y de esos también hay un buen número. La mayoría son el PIS canadiense, son trusts extranjeros, son CBs holandesas, que lo único que buscan es darle certeza al inversionista mexicano respecto a la propiedad del activo, pero que no genera un efecto de diferimiento en el impuesto de la renta. ¿A qué me refiero con eso? Pues que el mexicano cada año tendrá que recoger las plusvalías que genera su portafolio de inversión que está puenteado a través de la estructura. Te da la ventaja o la tranquilidad, si lo quieren ver así, de que tus activos están fuera de México con un custodio extranjero, pero al mismo tiempo te permite reconocer todo el ingreso mexicano y declararlo en tu declaración anual. Es un poco lo mejor de los dos mundos. O sea, si hago cuentas, genero el evento grabable y lo declaro en mi declaración, pero al mismo tiempo el custodio está fuera del país. En el 4B también voy a generar una distorsión importante porque un buen número de estas estructuras están pensadas en transparencia absoluta, donde el mexicano, persona física usualmente que está encima de la estructura, puede aplicar la tasa del 10% en las ganancias de capital cuando emergen acciones o títulos que se consideran acciones. Que eso contra el 30%, pues obviamente hace una diferencia abismal. Entonces también este artículo esperemos que tenga adecuaciones. Entonces voy a brincar todo esto, el 4B Refipres, son adecuaciones, nada más para referencia de todos. Refipres, estamos hablando de regímenes fiscales preferentes, también conocidos como paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es cualquier jurisdicción, no importa dónde sea la jurisdicción, donde el ingreso que obtiene una entidad controlada por un mexicano no paga al menos el 22.5% de impuesto efectivo, o sea, el 75% de la tasa mexicana. Hay muy pocas jurisdicciones que están en ese rango, muy pocas. Inclusive Estados Unidos, en algunos estados particulares, por ejemplo Texas, que no tiene impuesto sobre la renta local, puede ser un paraíso fiscal. ¿Eso qué significa? Que si te atrapan las reglas de paraíso fiscal, lo que tendrá que ocurrir a nivel del inversionista mexicano es que tendría que transparentar el ingreso y reconocerlo como si fuera propio. Y a eso nos referimos normalmente en transparencia fiscal en México. Significa que aunque no hay un flujo efectivo de recursos a ti, o sea, no te pagó la entidad ni un dividendo, ni te entregó un reembolso de capital, aún así el ingreso se considera que lo percibiste tú. Y la consecuencia natural de ello es pagar el impuesto sobre la renta en México. Y con la distorsión que eso puede tener. Esta reforma, la verdad es que también es bastante agresiva en la parte de Refipres y recoge en gran medida los postulados de la conclusión final de la acción 3 de BEPS, que era adecuar las reglas locales o domésticas diseñadas para atacar este tipo de vehículos. ¿Qué más de Refipres?
El control, a lo mejor en Refipres y también para su referencia, porque esto es importante, allá afuera en la calle había mucha gente que decía que hasta el año pasado tenían un argumento razonable, que podía haber un buen número de estructuras donde no tenías el control efectivo de la entidad, fundamentalmente porque la manera en la que estaba pensada y construir el supuesto de control en México para el caso de paraísos fiscales era muy, muy rudimentario y asumía que solamente tenías el control si tú tenías como mexicano la posibilidad de causar que la entidad o el vehículo te distribuyera las utilidades. Entonces había pues, muchas maneras, legalmente hablando, de sintéticamente segregar ese derecho y tomar la posición de que no tenías control. Este año, pues, de manera más agresiva y desde la perspectiva política tributaria correcta, el fisco lo que hace es expander la definición de control. Y agarrar control ahora, cualquier entidad donde un mexicano tiene ya sea la capacidad de causar que se distribuyan los dividendos o tiene derecho residual a los activos. Y eso, pues la verdad es que en la mayoría de las ocasiones te va a dar control, con independencia del tipo de estructura de la que estés hablando. Entonces, pues si conoces a alguien que tenga este tipo de estructuras que son típicamente trusts, fundaciones, cosas por el estilo, es bien probable que el argumento que tenían hasta el año pasado se haya desvanecido. Fondos de capital privado, este es un artículo que está en línea con el 4A que les decía, ¿no? Donde trata de darles un poco la capacidad de neutralizar el efecto del 4A. Tanto este artículo como el 200, como el 4A están neutralizados hasta 2021. Mecanismos híbridos. Esto sí es bien importante para un buen número de contribuyentes. De manera muy agresiva, el fisco mexicano asume que si tú le pagas a cualquier parte relacionada y esa parte relacionada tuya no paga al menos el 22.5%, entonces el pago no es deducible, porque asume que lo estás haciendo simple y sencillamente para migrar utilidades de México a otro país. Eso, la verdad, ha generado un problema muy importante porque es cualquier pago. A lo mejor cuando estás pensando en híbridos, estás pensando en regalías, en intereses, pero vamos allá. Esta cosa atrapa, por ejemplo, inventario. Si yo compro inventario, potencialmente mi costo de ventas podría estar impactado con la nueva deducibilidad. Entonces, esta parte yo creo que sí es bien relevante de este supuesto que se analice. Hay una excepción. La excepción asume que aunque no pagues el 22% de tasa efectiva, en la medida que tengas personal y activos y resides en un país con el que México tiene un acuerdo amplio de intercambio de información, no te aplicará el supuesto. Yo creo que si me preguntan a mí de la reforma, ¿cuál es la más nociva? Probablemente esta sea la más nociva. Sobre todo cuando tienes un grupo ya mediano a grande con partes relacionadas en varios países, este supuesto puede ser un desastre. Obviamente no aplica el supuesto de no deducibilidad cuando el ingreso sí está grabado porque te atrapa el artículo 4A de Transparencia Fiscal Mexicana o cuando te agarran las reglas de paraíso fiscal mexicano porque se vuelve simétrico el sistema. Un tema de doble deducción que lo voy a pasar que es muy, muy particular. Otro supuesto, este sí es importante, la deducción de intereses. Por razones de política internacional, una de las acciones de BEPS, que fue la acción 4, fue limitar la deducibilidad de intereses, bajo la asunción pues, de que un buen número de multinacionales tienen la capacidad de migrar utilidades relevantes a través de estructuras de financiamiento. Entonces, lo que se propuso fue limitar en línea con esa acción 4 de BEPS la deducibilidad de intereses. Lo único que creo que pasa desapercibido en esta reforma, y lo pasa también en el Congreso, es que no son las mismas condiciones de apalancamiento las que tiene alguien en Alemania las que tenemos en México. Y que las tasas de interés en México son, por obvias razones, mucho más altas que las que tendrías en Europa o en Estados Unidos. Entonces, no es gratuito que yo esté apalancado. Es decir, yo no quiero pagar intereses porque me gusta, pues obviamente no quiero pagar intereses o quiero pagar los intereses menores. Pero eso yo no lo controlo. Entonces, me parece que esta disposición sí claramente es desproporcionada para la realidad económica mexicana. Y lo que va a ocurrir es que a partir de este año solamente podrán deducir las sociedades anónimas o generar las personas morales el interés neto que no sea mayor al 30% del EBITDA fiscal. Y vamos a comentar cómo se calcula ese EBITDA fiscal. Pero eso, pues hijo, te pone en una posición complicada. Tenemos la ventaja, que es una ventaja importante para compañías que están en la fase de iniciación o de inserción, que exceptúa los primeros 20 millones de pesos de intereses. Es decir, tienes una especie de exención por ese monto
y sobre el excedente, entonces tendrás que hacer el cálculo. Me parece que por el tipo de audiencia que tenemos en este webinar, es probable que con esos 20 millones iniciales nos quitemos del problema y pues serán deducibles todos los intereses. La discusión se vuelve importante cuando supero ese umbral. Y entonces tengo que generar mi determinación de cuáles son mis intereses netos. No es otra manera, los intereses netos no es otra manera que decir, bueno, pues, ¿cuál es tu interés a cargo? Entonces, pues, tengo que hacer este cómputo que tienen en la lámina, ¿no? Tengo mi interés a cargo menos mis 20 millones de pesos de intereses, menos los intereses a favorecer los que yo cobre. ¿Cómo calculo el EBITDA fiscal? Que es el que me va a dar la proporción a la que tengo que aplicar el porcentaje. Pues tomo mi utilidad fiscal más mis intereses a cargo, más mis deducciones por inversiones, y eso me va a dar un EBITDA fiscal. El 30% de eso es lo que voy a poder deducir. De nuevo, creo que por la audiencia que tenemos y el tipo de desarrollo de compañías en las que estamos o la fase en la que estamos, es probable que con los 20 millones de pesos sea suficiente para no tener un problema de no deducibilidad de intereses. Si estamos arriba del umbral, pues hay que correr este cálculo y ver cómo te impacta. Tiene reglas muy parecidas a lo que ocurre con pérdidas fiscales. Como por regla general, las pérdidas, igual que sucede con esta nueva no deducción, tendrá hasta 10 años para llevar a cabo la deducción de este interés no deducible, y habrá que correr todo el procedimiento. Creo que es el momento, pues, de hacer esos cálculos si estamos arriba de los 20 millones y ver qué otras medidas se pueden tomar, porque a lo mejor puedes generar algo que sea un híbrido en términos mercantiles fiscales, que no te genere interés, como por ejemplo aportaciones para futuros aumentos de capital, que tengan la capacidad, pues, de sacarlo de esta determinación, pero sin que te genere un efecto adverso. Hay solamente algunos campos donde no aplica por la naturaleza propia de la actividad, que son los que están listados en esta lámina, ¿no? Infraestructura, deuda pública, construcción y adquisición de terrenos, oil and gas, industria extractiva, sistema financiero, etcétera. Creo que la discusión más importante en la vida práctica ha sido en el caso de construcción de bienes y adquisición de terrenos. Y tiene que ver con el hecho de si es posible que yo me endeude y adquiera los activos ya construidos, si aplica o no en esos supuestos de excepción. Creo que para el tipo de audiencia que tenemos, pues no es un poco probable que estemos en estas áreas o zonas económicas en las que no tenemos un impacto. Es probable que tengamos que medir el impacto de manera individualizada. Cláusula antiabuso. Esta cosa es muy importante porque no significa que otra cosa que la capacidad que va a tener el Fisco Federal a partir de este año de reconstruir cualquier operación que considere que es artificial. ¿Eso qué significa? Pues significa que para efectos prácticos, cualquier idea de planeación o consultoría fiscal donde tomas ideas de distintas normas y tratas de generar un efecto, puede ser desconocida por la autoridad en la medida que tengas un beneficio económico cuantificable que sea menor que el beneficio fiscal. ¿Eso qué significa? Que si no tienes una razón de negocios, es bien probable que te diga la autoridad fiscal que todo lo que hiciste tiene solamente un driver fiscal. Y hacer un driver fiscal es probable que truene toda la estructura. ¿Eso qué significaría? Pues significaría fundamentalmente que, aunque existe la estructura, para efectos fiscales es otra cosa. Y recaracterizaría el fisco federal toda la operación para llevarla a otro supuesto. Es una operación o una presunción juris tantum, como decimos los abogados, o sea, que admite prueba en contrario. Eso significa que yo tengo que demostrar que existe razón de negocios en la operación. Entonces, cualquier operación, como decía, puede ser debatida o desafiada por la autoridad. Será muy importante cuando estén haciendo cualquier operación de fusión, adquisición, lo que sea, que la estructura que se plantee tenga razón de negocios y que el beneficio económicamente esperado sea cuantificable, sea razonable y sea en principio mayor que el beneficio fiscal. Eso no siempre se podrá hacer, pero pues hay un método para cuantificarlo que te lo dice el propio artículo, ¿no? Creo que en esta sí hay que ponerle mucha atención y hay que ponerle lupa porque pues hasta la entrada en vigor de esta nueva disposición, pues todo el mundo decía razonablemente que en México no existía ninguna
ninguna disposición que le diera la capacidad a la autoridad fiscal de debatir contigo la ausencia o no de razón de negocios para hacer una operación, sino que lo único que tendrías que analizar era si estabas en los supuestos de las normas o no. Eso era parcialmente cierto, porque ya había un buen número de precedentes jurisdiccionales que habían concluido que sí tenía que tener razón de negocios una operación. Lo que hace el artículo 5A, pues es simple y sencillamente ya ponerlo en una facultad importante. Lo que creo que sí es relevante es que cuando menos tiene un procedimiento muy específico. No lo pueden ejercer de manera discriminada esta facultad. Tiene que ser solamente en ejercicio de facultades de fiscalización, o sea, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica, y tienen que llevarlo a la opinión de un comité que está integrado por funcionarios del SAT y de la Secretaría de Hacienda. Eso creo que le da certeza, porque esta herramienta, que es para efectos prácticos una bomba de uranio puesta en manos equivocadas, pues puede significar la locura. Afortunadamente está concentrada el ejercicio en un comité. Si el comité no le da una respuesta al administrador correspondiente en 2 meses, pues se considera que no se ejerce la facultad y tendrá que seguir adelante. Entonces creo que en la medida de lo posible, pues no es tan mala, ¿no? Lo que a mí sí me hubiera preocupado de manera muy importante es que esta facultad no hubiera estado acotada como lo está ahora, y que cualquier administrador en cualquier zona del país pudiera aplicarla indiscriminadamente. Eso habría sido la locura. Afortunadamente se limita. ¿Cuál es el efecto? El efecto es simple y sencillamente para efectos fiscales. El hecho de que la autoridad fiscal desconozca la operación no significa que la operación no existe en términos de derecho civil. O sea, piensen, por ejemplo, que fue una fusión, un reembolso de capital o cualquier operación. Eso sigue existiendo en el mundo ordinario, por decirlo de alguna manera, pero no existe en el mundo fiscal. Desafortunadamente, el mundo del derecho fiscal es, en muchas ocasiones, un mundo paralelo, donde las cosas existen y no existen a la vez. Este es un caso típico. Podrás tener una operación donde a lo mejor tú hiciste un reembolso de capital en una sociedad y el fisco te dice que eso no es un reembolso de capital para efectos fiscales, que eso es una venta de acciones. Y entonces tendrás que considerar que para efectos del impuesto sobre la renta, eso es una venta de acciones con las consecuencias que ello acarrea, aunque los documentos legales, formalizados, protocolizados, etcétera, sean equivalentes a un reembolso de capital. Y otro tema importante, si llegan a ejercerte la facultad de recaracterización, no genera una consecuencia en materia penal. Es decir, no significa que sea simulación, porque eso sí te podría atraer un efecto muy importante en temas penales. Entonces, afortunadamente se acota el tema de la facultad del 5A al tema meramente monetario, porque evidentemente es muy distinto discutir el tema monetario y además el tema penal. Aquí nada más estamos hablando de temas monetarios. Lo que peor que me puede ocurrir si me ejercen esta facultad es pues, que me cobren el impuesto que consideren que se causó en el momento de la operación. Con la actualización de recargos se multa, nada más, y ahí acaba la discusión. Eso obviamente no significa que no puedan pedirle a la Procuraduría Fiscal de la Federación que se creye, pero no derivado de este ejercicio de facultades. Responsabilidad solidaria. Aquí también hay que ponerle mucha lupa porque hay temas muy relevantes, sobre todo para accionistas y para administradores de la sociedad. Y varios de los temas que vamos a platicar tienen que ver en gran medida con la industria que existe en el país, desgraciadamente, de venta de comprobantes apócrifos, también conocidos como los CEFOS, ¿no? Que son las entidades que facturan operaciones inexistentes. Ahí se expande de manera importante la responsabilidad solidaria. Vayamos aquí primero al caso del administrador general y de los liquidadores. En el caso de los liquidadores, hasta el año pasado, la verdad es que un liquidador tenía una responsabilidad solidaria muy, muy limitada, en la medida que cumplía con una serie de requisitos formales de presentación de avisos y declaraciones. Para efectos prácticos, no tienen una responsabilidad respecto de las contribuciones que se habían causado durante la vida de la sociedad. La autoridad detectó que un buen número de operaciones muy agresivas realizadas por sociedades estaban siendo enterradas, por decirlo de alguna manera, a través de la liquidación de la sociedad, y señalando como liquidadores pues alguien que no tiene nada que perder. Lo que hacen ahora es expandir el supuesto de responsabilidad solidaria, y entonces hoy es responsable solidario el liquidador respecto de todas las contribuciones a cargo de la sociedad, ya sea que hubieran sido antes o después de su gestión. Entonces, hoy en términos prácticos, ser un liquidador es suicida.
Entonces, si alguien les pide que ustedes sean los liquidadores, no hay manera. O sea, no deben ser ustedes los liquidadores porque se responden universalmente con su patrimonio respecto a las contribuciones que se hubieran causado por la sociedad. Entonces, aléjense lo más que se pueda de ser un liquidador, porque la consecuencia generada con la reforma es altamente agresiva. Te pueden arrastrar con todo tu patrimonio, entonces habrá que estar muy atentos a esa parte. ¿Qué pasa con los socios accionistas? No hay una modificación importante, y nada más para refrescar la memoria. Los accionistas siempre son responsables solidarios con la sociedad y en la proporción que represente su aportación de crédito fiscal. Y nada más me aclaro. Hoy en México puede llegar al extremo de tener una sociedad mercantil constituida con 2 pesos, ¿no? Con 2 accionistas. Eso no significa que tu responsabilidad en términos fiscales sea 1 peso. Si yo tengo el 50% y mi socio tiene el 50%, eso significa que mi responsabilidad solidaria es del 50% del monto del crédito emitido por la autoridad fiscal. Tengo la salvaguarda, afortunadamente, que solamente me pueden cobrar a mí una vez que ejerció el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la sociedad y la sociedad no tuvo bienes. O sea, es una especie de responsabilidad subsidiaria, en el sentido de que primero tiene que cobrar a la sociedad y luego a mí. Y también importante, y más para el tipo de audiencia con el que estamos, la responsabilidad solidaria solamente lo tienen los socios que tienen el control. Entonces, no es raro que en estructuras de inserción inicial de fondo verde, lo que haces es, cuando tú eres el inversionista pasivo, no quieres tener control. Entonces tienes una serie especial de acciones que no te dan control. ¿Por qué? Porque no quieres que te arrastre una mala decisión de la administración a un tema de responsabilidad solidaria cuando tu inversión es absolutamente pasiva. Entonces, este tema toman en consideración de manera relevante, porque sí te puede ayudar un montón primero, para atraer capital, y segundo, para garantizarles que si algo sale mal, pues en todo caso, quien tendrá la responsabilidad será por los socios que llevan la gestión de administración del negocio, no el inversionista pasivo. Creo que sí te puede dar una ventaja importante para levantar capital. ¿Qué supuestos se adicionan? O sea, no cambió nada relevante. Se adicionan unos supuestos que son importantes. Primero, que tengas EDOs, o sea, que seas un EDO, o sea, que alguien te dé una factura que ampara una operación que el fisco considera que es inexistente porque quien te la expidió está en la lista definitiva de factureros, o sea, la lista a la que se refiere el 4º párrafo del artículo 69 del código. Y en ese caso, lo que va a ocurrir es que si no te autocorriges, van a volver responsable solidario al accionista. Lo importante es que el monto es relativamente grande, que son 7.8 millones de pesos. Yo creo que ese es el supuesto que más te puede dar un problema de responsabilidad solidaria a los accionistas. Porque los otros supuestos son supuestos que ya existían, que era, por ejemplo, que no te localicen en tu domicilio fiscal. Pues un negocio bien gestionado siempre va a estar en su domicilio fiscal, siempre va a tener RFC, siempre va a tener contabilidad. O sea, realmente creo que lo que se mueve, y es importante para negocios reales como los que estamos hablando, son fundamentalmente el del caso donde tengo facturas que a mí me dio y son falsas, ¿no? Si esas facturas son falsas en opinión del fisco, voy a ser como accionista responsable solidario. Entonces habrá que, pues, tener mucho ojo y meterle mucho énfasis al tema de lo que hoy pomposamente en el medio se denomina compliance tributario. O sea, hay que hacer una gestión importante de quién me está dando los FDIs, y hay en el medio pues una serie de buscadores que te ayudan en tiempo real a determinar si un RFC está ligado a unas listas preliminares o definitivas de 69. Les aconsejo que se suscriban a cualquiera de esos servicios, porque sí te dan una ventaja importante, sobre todo cuando estás empezando, pues no tienes la capacidad de estar gestionando todos tus proveedores. Entonces, los servicios de un gestor de esa naturaleza no son tan caros, que es realmente una plataforma digital que en tiempo real está verificando las listas que publica el SAT. Más pues que listas, hay veces que publican listas varias veces en una semana, y es difícil seguir el tracking de todos los RFCs. Les recomiendo que lo hagan, porque primero, además de que van a liquidar la sociedad de nuevo, si no les paga la sociedad, van a ir en contra de los accionistas que tengan el control y en la proporción del capital que ellos tengan en la sociedad. Entonces, este nuevo supuesto creo que sí le mete mucho ruido a cualquier estructura. Habrá que replantear las estructuras accionarias. ¿Qué porcentaje tengo en la sociedad? Y segundo, ¿quién tiene el control de esa sociedad? Eso creo que se va a volver muy relevante a partir de este año.
En el caso de administradores, esto sí, ojo también, porque pues, seguramente algunos de ustedes pueden tener las dos cachuchas, no puede ser accionista, pero al mismo tiempo puede ser el gerente general o el presidente o el director de administración, lo que sea. En este caso, la responsabilidad es ilimitada, o sea, para que tengan mucho cuidado. O sea, sí es subsidiaria en el sentido que primero tienen que ir a cobrar a la sociedad, igual que sucede con accionistas, pero si recuerdan lo que acabo de decir en el caso de accionistas, decíamos que mi responsabilidad estaba topada al porcentaje que representaba mi capital de crédito fiscal. En el caso de la gerencia general o administradores generales, eso no es así. En el caso de la gerencia general, lo que va a ocurrir es que respondo por todo, con todo mi patrimonio. Esta parte sí es muy agresiva y entonces pues hay que estar, si tú eres quien gestiona el negocio, hay que estar muy atentos al tema de estar siempre localizados, estar en línea con todo el tema de contabilidad electrónica, comprobantes digitales, sellos digitales, etcétera, porque si algo se activa, me llegan a liquidar un crédito fiscal, pues pueden ir en contra de mía como administrador general o potencialmente en contra de los accionistas. La autoridad fiscal tiene, en principio, expedientes cualquiera de las dos vías. ¿De qué depende? Pues digo, es una decisión absolutamente discrecional. Entonces, sí, ojo con el tema de responsabilidad solidaria. Reportables, me voy rápido en reportables porque creo que también, pues para la audiencia es un tema más informativo, ¿no? Esto también viene de una acción de BEPS, que es la acción 12 de BEPS, que lo que trata de lograr es básicamente tener más información de lo que están haciendo los contribuyentes. El problema es que pues el fisco, como dicen en mi pueblo, vio burro y se le antojó viaje. Entonces expandieron lo que es reportable, lo que es asesora, básicamente cualquier persona que de manera inclusive tácita de una asesoría. Y lo que tratan de generar son reportes, y me voy rápido en estas láminas. ¿De qué quieren que reporte? Quieren que reporte un esquema que sea reportable. ¿Qué es un esquema reportable? Es una serie de actos que de manera concatenada genera un beneficio fiscal. ¿Qué es beneficio fiscal? Para efectos reales y prácticos, cualquier cosa. Ya sea que me genere una deducción, que impide la acumulación, inclusive el diferimiento. Lo que quiere tener el fisco, como decía hace un rato, es información dura. O sea, ¿dónde está la información? ¿Para qué? Pues para tener la capacidad de fiscalizarme en tiempo real. Creo que la parte relevante de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, yo que soy asesor fiscal, es que gran parte de nuestro tema al origen de esta discusión allá en septiembre del año pasado era que esto, pues en principio, constituye una violación a la obligación de tener secreto profesional. Para evitar esa discusión, la ley dice que no es violación. O sea que si yo revelo el esquema, no se considera que es una violación al secreto profesional. ¿Qué está ocurriendo en el tema de reportables? También afortunadamente se logró que... déjame adelantarme un poquito. Se logró que me puedan liberar el contribuyente de la obligación de reportar. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, todos los despachos creo que lo que están haciendo es pues liberarse de esa obligación, señalando expresamente al contribuyente que la operación es reportable y que si es reportable, él tendrá la obligación de hacer el reporte. Los contribuyentes medianos a grandes, la mayoría prefieren ser ellos quienes reporte. ¿Por qué? Porque tú tienes centralizado el riesgo y tú sabes qué vas a reportar, cómo lo vas a reportar, etcétera. Yo como asesor solamente tendré que darle una constancia al final del año donde le digo pues, que si hay una operación reportable, él la va a reportar. Creo que eso es lo más acertado. ¿Para qué? Para centrar la información, porque no quieres, si hay múltiples asesores o si hay más de 2 reportes, que la información no sea consistente. Lo que quieres es que cuando llegue el reporte y lo vea alguien dentro de la autoridad tributaria, tenga claro de qué estás hablando y que no tengas información contradictoria que te pueda dar lugar pues, a una discusión que no quieres tener. ¿Qué operaciones son reportables? Los pueden ver en las láminas que están en la presentación. Son básicamente 14 supuestos que están en el artículo 199 del código y tienen que ver, como si ustedes lo ven, prácticamente con puros temas de tributación internacional algunos, ¿no? Cómo pues, evitar que se activen reportes de información financiera, que no se genere una establecimiento permanente en México, pero hay algunos que están pensados en
en la gente que compraba facturas se le regresaban el dinero. Vean el supuesto, el cuarto supuesto, que señala que es reportar una serie de pagos, operaciones interconectados que retornan la totalidad o una parte del monto del primer pago a la persona que efectuó el pago o a sus socios. O sea, el caso típico donde alguien hace una operación muy agresiva de facturas falsas, venía el dinero a la estructura de quien te hizo la operación y ese recurso se lo retornaban a los socios accionistas, usualmente con un asimilado salario. Ojo en esos temas, porque también lo que ha logrado hacer la autoridad de manera efectiva, y esa es su chama y lo están haciendo muy bien, es que han logrado exportar el concepto de materialidad que en un principio era asociado, era básicamente, estaba focalizado en la deducción, lo han exportado exitosamente a ingresos. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes un comprobante de asimilados a salarios, pueden debatir contigo la existencia del servicio, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo no puedo nada más simple y sencillamente decir, pues aquí está mi comprobante de asimilados a salario por 100 pesos y ya, ahí se acaba la discusión. Lo que me van a pedir, y ya está ocurriendo, y hay un buen número de visitas domiciliares a personas físicas en directo, es qué hiciste, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste. O sea, lo que están tratando de lograr es, a ver, la operación es inexistente. Si es inexistente, va a haber consecuencias importantes. Entonces, ojo también con esas operaciones. Claramente sería reportable una operación de esa naturaleza en el contexto de los reportables de este año. ¿Qué más de reportables que sea relevante? La revelación va a ser hasta 2021, o sea, podemos trabajar este año en ver cuáles van a ser relevantes o no. La información, pues ahí está contenida. ¿Qué más de este tema? Hay muchos de... Transitorias, nada más lo que decía, ¿no? Hace un momento, hasta el 1 de enero de 2021 se tendrán que reportar, aunque tienes que ir trabajando en 2020 con las operaciones que hagas en este año. Para los que somos asesores, una responsabilidad importante es que solamente tenemos que reportar las que asesoramos este año, no las de años pasados que tuvieron un efecto en 2019 o 20 o que lo seguirán teniendo. Y relevante, ¿qué pasa si no la reporto? Porque pues esa puede ser la primera pregunta. Ok, está súper agresivo el régimen, quieren que básicamente desnude cualquier operación. ¿Qué sucede si no la reporto? Hay dos tipos de conductas, ¿no? O multas. Una para los asesores y otra para el contribuyente. Y ahí no me voy a detener en ellas, pero ahí están. Para los asesores puede ser muy gravoso. Como pueden ver, si yo no la reporto siendo asesor, la multa puede llegar hasta 20 millones de pesos por operación no reportada. Entonces, con más razón los asesores tenemos que ser súper conservadores en qué se tiene que reportar y qué no se tiene que reportar. Porque la responsabilidad, imagínense, aún siendo la mínima, 50,000 pesos por cada operación que asesoro, pues podría ser básicamente todo mi patrimonio. ¿Qué le pasa al contribuyente que no reporta? Le pueden poner una sanción económica que va entre el 50% y el 75% del beneficio fiscal que ya generó. Eso es un montón, porque hoy, de entrada, cuando tienes una disputa con el fisco, lo que te van a imponer es una multa del 55% del impuesto emitido. Entonces, si a eso le sumas un 50%, significa que tu riesgo por hacer cualquier operación con la que no está de acuerdo contigo el SAT, asumiendo que fuera reportable, es que ya les debes de entrada el doble. O sea, si eran 100 pesos de beneficio fiscal, ahora les vas a deber 105 de esta sanción más la sanción de la contribución emitida. Entonces, creo que en esta parte la recomendación es analicen con cuidado si las operaciones son reportables o no. Hagan de nuevo este rollo del compliance tributario y si hay reportables, hay que reportarlas, porque también, digo, puede ser que tengan razón de negocio las operaciones y tengan una justificación de por qué lo estás haciendo. Entonces, siendo así, yo no sería tan drástico en, por ejemplo, no reportar nada, porque ya sabemos cuál es la consecuencia. La consecuencia es que me digan al menos el 50% de multa por el beneficio fiscal generado. Sellos digitales, esta cosa también es súper importante. ¿Por qué? Porque te pueden restringir los sellos básicamente en tiempo real. Creo que en los temas en los que estaba planteada la propuesta versus lo que ocurrió al final, esta es una buena solución. Hasta el año pasado, la realidad es que las administraciones desconcentradas de autoridad fiscal cancelaban sellos
como querían y no había un procedimiento específico para hacer nada. Normalmente logramos generar efectos benéficos a través de quejas en Prodecon, pero la realidad es que era el viejo cada quien hacía lo que quería y como quería. Ahora se incorpora un nuevo supuesto ya muy específico con un procedimiento del Código Fiscal. Es muy agresivo, pero cuando uno te da certeza, te da certeza de qué va a pasar. ¿En qué consiste? Pues consiste en que te pueden restringir temporalmente el uso del sello. Y eso significa, pues, para negocios operativos que básicamente te están matando en términos de derecho civil, porque no vas a poder facturar. La verdad es que puedes reactivarlo el mismo día, vas mandando una solicitud de aclaración en el buzón tributario. Las reglas que tienen que regular esta cosa todavía no se han publicado, se ha publicado una, la verdad es que no dice mucho, pero creo que en alguna medida te va a dar certeza. ¿Cuál es el supuesto donde claramente muchos grupos van a estar y muchas compañías van a estar, y para lo que yo creo que realmente está diseñado esta herramienta de coacción? Es el último punto que traigo en la presentación, que es que tengas facturas de UNEF. Y eso es muy usual. Es alguien te dio la factura y ese cuate de repente ya está en la lista definitiva, tú no tienes idea. Entonces, lo que va a ocurrir es que te van a cancelar el sello y te van a decir, vas a comparecer, te van a levantar el sello y te van a decir, hay dos. O usted me demuestra que ya pagó el impuesto derivado de esas facturas, o te van a cancelar definitivamente el sello. Obviamente, en la mayoría de los negocios esa no es opción. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es, pues, que vas a tener que pagarles. ¿Y qué significa eso? Pues que tienes que darle reversa a la deducción que tomaste en el impuesto sobre la renta y al acreditamiento del IVA, con actualización y recargos. Y eso puede ser una carga financiera muy importante. Entonces, de nuevo, hay que reforzar el tema de compliance fiscal en la medida en que puede evitar que haya facturas apócrifas, por decirlo de alguna manera. La verdad es que no son apócrifas, son reales, pero la posición de la autoridad es que la operación es simulada. Ahí sí creo que hay que meterle mucha atención al tema de compliance fiscal. Y en otras materias, si ven en esta lámina también digo que también un supuesto para que te alcancen los sellos es que no tengas un domicilio fiscal robusto. Ahí también hay que meterle ganas. ¿Por qué? Porque si llegan a visitarme y hacer una verificación de domicilio y ven muy endeble mi lugar de negocio, mi oficina, también me lo van a suspender. Entonces, otra vez compliance. Tengo que estar en una oficina que se vea razonablemente bien. Tengo que evitar que haya comprobantes fiscales apócrifos, etcétera. Porque si no lo hago, me van a cancelar el sello. O sea, me lo van a y este es el procedimiento que se ve en esta lámina. Me restringen el sello, me lo van a notificar por buzón electrónico. También, ojo, hay que tener el buzón activo, hay que tener los 5 mails ligados al buzón de notificación activos para que tenga la capacidad de reaccionar en tiempo real. Acuérdense que si mi buzón está activo y me mandan una notificación, si yo no la abro, ese es mi problema. Al cuarto día se considera notificado. Entonces, hay que tener en tiempo real muy, muy, muy bien gestionados los buzones tributarios, porque sí nos ha sucedido a un buen número de nuestros clientes que quien gestiona el buzón no lo revisó por la razón que sea, se fue de vacaciones, no estuvo, y de repente, pues, suceden cosas como que te cancelan el sello. Y lograr la reactivación no va a estar sencillo. Entonces, te van a dar todo ese procedimiento que está ahí y vas a poder tener la capacidad de reactivarlo al día siguiente. El problema para el caso específico, por ejemplo, de EDOS, o sea, que es quien trae las facturas falsas, pues es que no hay manera en ese momento de reactivarlo. O les pagas o les pagas. Y si no les pagas, pues no vas a poder facturar. Entonces, la verdad es que esta es una medida recaudatoria, es muy agresiva y hay que estar muy, muy atentos a ella. Otra, creo que esto ya casi con esto concluimos. Se creó una fracción muy importante para los CEDOS, o sea, el caso típico de quien tiene, que es una entidad que deduce operaciones falsas, ¿no? En el lenguaje de la autoridad mexicana. La multa es del 55% al 75% de cada comprobante fiscal, y creo que esta multa ha pasado desapercibida
porque hay otros muchos temas en la reforma fiscal. Lo que va a ocurrir es que si llegan y me revisan y yo no le he dado reversa a esas facturas, me van a decir que me pueden multar con el 55%. Entonces piensen en una factura de 1,000 pesos, ya les debo 555 pesos, 550 pesos por cada una. Eso se puede volver en un monto muy agresivo. Lo están haciendo y está construido de manera tal que te obliguen a que tú solito te hagas harakiri y les pagues. Entonces, de nuevo, compliance fiscal, hay que estar muy atentos en esa parte. Y nada más para no aburrirlos, la reforma penal fiscal, también muy importante. Se modificó todo el sistema básicamente para darle a la Procuraduría Fiscal y al SAT unos dientes impresionantes. A través del ajuste en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Proyectos Civiles, el Código Fiscal, donde básicamente si estás en medio de una operación de operaciones inexistentes, potencialmente la pueden catalogar como delincuencia organizada. ¿Cuál es el problema de que la cataloguen como delincuencia organizada? Que eso potencialmente te puede llevar a extinción de dominio. ¿Y eso qué significa? Pues que se pueden quedar con tus cosas. Además de que te pueden meter a la cárcel. Entonces, creo que el mensaje en esta parte es, trátense de alejar de cualquier operación donde tienes a alguien haciendo cosas raras, outsourceros, factureros, porque claramente la política de la autoridad tributaria es ir en contra de ellos de manera directa y tajante. Entonces yo sí me alejaría lo más posible de esas operaciones, porque sí va a haber y está habiendo una respuesta muy contundente por parte de la autoridad tributaria en contra de esas operaciones, y de manera colateral te pueden arrastrar en una discusión en la que tú no quieres estar. Y creo que con eso nos echamos la parte que yo voy a platicar. Con mucho gusto respondo sus preguntas. Muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo y por el contenido tan útil que nos acabas de proporcionar. Gracias también a los que mandaron sus preguntas. Sabemos que es un tema muy amplio. Trataremos de contestar todas las preguntas que tenemos a continuación. También, mientras contestamos las preguntas, nos gustaría pedirles que nos ayuden a contestar un par de preguntas que nosotros tenemos hacia ustedes, que irán apareciendo en su pantalla para ayudarnos a mejorar esta serie de webinars. Entonces, empezamos con las preguntas. Raúl, Lorena Chávez nos pregunta que si ella tiene un dinero ahorrado por una previa liquidación de empresa, donde trabajó anteriormente, que si igual aplica la retención del ISR por esa cuenta bancaria. Sí, claro. Cualquier cuenta bancaria mexicana que genere intereses, genera la retención del 1.45. Y eso probablemente le mete un montón de presión a los contribuyentes que no pueden tener cuentas en el extranjero, porque la decisión sería, bueno, pues mejor me llevo mi dinero a una cuenta de Estados Unidos, ¿no? Realmente está diseñada desafortunadamente, para castigar a los contribuyentes que no tienen esa justificación. Pues sí, le aplica a cualquier cuenta que tenga interés mexicano. Ok. Ariel Fernanda Dávila nos pregunta si ya no podrán ser RIF los nuevos usuarios o también los que ya están registrados como tal. No, tendrían que salir del sistema de RIF y tendrían que tributar conforme al nuevo sistema de plataforma. O sea, lo que tratan de evitar es una decisión de política y recaudatoria, porque el RIF te da la ventaja, dependiendo del año en el que estuvieras, que tu tasa efectiva fuera muy bajita. Ahora, con las nuevas reglas de plataformas, pues tu tasa va a ser mucho más alta. Por eso lo están forzando a salir del RIF. Fabián Rosales nos pregunta sobre la intermediación de servicios. ¿Qué pasa cuando una empresa, que es una app, está en México y no en el extranjero? ¿Cuáles son las implicaciones en la nueva ley? Y nos menciona que su esquema es un cobro de comisiones por enajenación de productos a través de esta app. Eso es más sencillo, porque como eres mexicano, se considera que todo está ocurriendo en México. Entonces, pues simple y sencillamente tendrás que cobrar los IVAs por las comisiones, emitir los FDI. Ese es más sencillo de gestionar. O sea, estarían como cualquier empresa mexicana, a diferencia de las plataformas extranjeras que tienen que, para efectos prácticos, replicar como si tuviera una sociedad mexicana. Entonces, una sociedad mexicana sería equivalente. Muchas gracias, Raúl. Eldi Castellanos nos pregunta que si una compañía extranjera ya le pagó por un servicio que ella ofreció, ellos ya pagaron impuestos en su país y que ese pago, cuando llega a México, debe pagar impuestos adicionales. Sí, claro. Si es residente fiscal en México, lo que va a ocurrir, dependiendo del país del que estés hablando, es que ya te hicieron una retención parcial en ese país
pero tú tienes que incorporar en tu declaración anual, tienes la capacidad de disminuir el impuesto mexicano, el impuesto que te haya en el extranjero. Entonces, sin duda hay que pagar el impuesto. Perfecto. Martín Díaz nos pregunta que si existe algún atenuante con las sociedades por acciones simplificadas, porque tributan en el régimen general de personas morales, pero normalmente la SAS se usa como figura para poder emprender, que es una iniciativa impulsada por la SEM. Dice que los impuestos los pueden comer y agradece mucho esta charla. La ventaja que tiene la SAS es que, y lo digo de manera breve, es que a diferencia de las personas morales genéricas que acumulan el ingreso de manera devengada, o sea, aunque no lo hayan cobrado, la SAS, su supuesto de acumulación es que se paguen efectivamente. Entonces, como emprendedor en la parte inicial sí tiene una ventaja importante porque no te come el impuesto. El impuesto está asociado al flujo. Entonces, desde esa perspectiva sí tiene una ventaja importante financiera, pero no tiene ningún atenuante para los temas que platicamos de delincuencia organizada, de EPOS, de EDOS, de sellos. Ahí no hay ningún atenuante. La única ventaja real que te da una SAS es tener la capacidad de empalmar en el tiempo el efecto del ingreso con el impuesto. José Carlos Coronel nos hace un par de preguntas. La primera es, ¿el liquidador puede perder todo por acciones de la empresa hace 5 años, si hace 5 años hizo cosas indebidas? Y la segunda, si no tengo relación respecto a las contribuciones, ¿solo estoy obligado respecto a mis acciones? Déjame atacar primero la primera pregunta. La primera pregunta depende del tiempo, del momento en el tiempo en el que se hizo. Si fuiste nombrado liquidador en 2019 y se presentaron los avisos, la responsabilidad es básicamente la que se haya generado en tu encargo como liquidador. Pero si eso lo estás haciendo en 2020, la responsabilidad es ilimitada por todas las contribuciones de los últimos 5 años a cargo de la sociedad y respondes como liquidador con todo tu patrimonio. Entonces, ser liquidador hoy es, para efectos prácticos, en términos fiscales, suicida. Te estás metiendo a las patas de los caballos y pues tú eres el que tienes todo que perder. Para el caso de acciones, ¿me la repites, Tania, el caso de acciones? Si él no tiene relación respecto a las contribuciones, pregunta si solo está obligado respecto a sus acciones. Sí, en el caso de que seas accionista, responde solamente por la proporción que representan tus acciones del capital. Para hacerlo sencillo, imagínate que yo tengo el 50% de la sociedad, pues yo respondo hasta el 50% del crédito fiscal que me haya emitido. Y no tienen que estar alineados. Por eso decía en la plática que el caso extremo es que yo tenga $1 de capital y que el crédito sea de $1 millón. Pero si mi peso es el 50%, yo respondería por $500,000 de crédito. Por eso es importante, en estructuras donde yo no voy a estar en la gestión, asegurarme que no tengo el control. ¿Cómo pierdo el control? Pues la administración no tiene una serie especial de acciones. O sea, hay maneras de sofisticarlo. Okay. Claudia Sánchez nos pregunta, ¿qué pasa en el caso de que todos los socios tienen partes iguales? No sé si está mal. Sí, todos responden de manera por rata. Imagínate que somos 5 y cada quien tiene el 20%, pues cada quien respondería por el 20%, a menos que yo, por ejemplo, tengo una serie de acciones que representan el 20% del capital, claramente no me den control. ¿Cómo no me den control? Porque no tengo decisiones de voto, por ejemplo. Yo puedo tener una serie especial de acciones que me den nada más derechos económicos o derechos de voto muy limitados. Eso me daría un argumento para decir, está bien, lo que haya ocurrido no es responsabilidad mía, es responsabilidad de los socios que sí tienen el control. En negocios de emprendedurismo es usual que quien tenga que llegue con el seed capital quiera una posición pasiva. Precisamente para eso, porque como yo no voy a estar en el día a día gestionando el negocio, no sé qué va a pasar. Entonces yo no quiero que me arrasen en una disputa fiscal pasados 3 o 4 años cuando yo ni siquiera estuve gestionando el negocio, ¿no? Porque a lo mejor yo me paro una vez al mes, trimestralmente, a una junta de consejo y les digo cuál es mi idea del negocio. Pero yo no lo estoy gestionando en el día a día. Pero la respuesta es, ausente una serie especial de acciones como esa, todos responderíamos en la parte que nos corresponde. Y ojo, es después de que hayan intentado cobrar a la sociedad y la sociedad no tenga bienes para pagar. O sea, es subsidiaria. O sea, no pueden ser en contra de mí primero. Tienen que demostrarme primero que fueron en contra de la sociedad y en ese momento se activa la responsabilidad de la sociedad. José Antonio Marín nos cuenta que tiene una empresa que justifica no hacerle un pago pendiente por tema de auditoría y que como resultado cancelaron la cuenta fiscal. ¿Cuánto tiempo podría pasar para reactivar una cuenta? Porque ya tiene 3 meses con ese asunto. ¿O qué otra cosa podría hacer para obtener ese pago de forma legal? No, de forma legal no hay duda que lo que les está ocurriendo a nivel de fiscalización es irrelevante para el pago. O sea, él hizo una cuenta por cobrar, pero por pagar, se le tiene que pagar.
O sea, el hecho de que lo estén fiscalizando no tiene nada que ver con una obligación de pago. O sea, podrás decir, a mí págame. O sea, el que el fisco te esté fiscalizando, además, usualmente las visitas no son del ejercicio corriente. Normalmente están fiscalizando sobre años ya cerrados. Pues la verdad es un argumento un poco endeble y para ser sinceros, inverosímil. O sea, eso no puede ser. Verónica Salvador nos dice que si ella envía a sus trabajadores a instalar un equipo que renta, si ella tiene que retener el 6% de IVA. Le tendré que retener a ella el 6% de IVA. O sea, normalmente quien te va a ir servicio, yo en este caso, que fuera quien está recibiendo el servicio, yo se le retendría el 6%, porque ahora que emites la factura, pues el servicio en directo pues lo está percibiendo su cliente. Pues, en casos prácticos así grandes, de grupos medianos y grandes, la verdad es que para no meterse en la discusión uno por uno, la posición que está tomando todos los grupos es, yo le retengo a todos los proveedores de servicios que tengan un componente manual, no me importa, y luego que ellos averigüen, porque ¿cuál es la consecuencia de que yo no retenga? Pues que me pueden cobrar la retención y que no es deducible ni el pago. Entonces yo no tengo nada que ganar y todo que perder. Yo en esos casos, a rajatabla, retendría. Creo que hay casos muy particulares, como decía en la plática, que no tendrían por qué estar ahí, por ejemplo, contadores, abogados, arquitectos, donde claramente su labor es separada. Pero fuera de esos casos, hay un montón de zonas grises. Yo en las zonas grises retendría, no tengo nada que ganar. Muchas gracias, Raúl. Israel Magaña nos pregunta, ¿tiene que ver la ley FinTech para las plataformas del nuevo régimen? No, la ley FinTech, pues lo que trata de regular es pues, los ICOs y los sandboxes y todo lo demás que tiene que ver con FinTech, pero no tiene un efecto realmente fiscal. Es más regulatorio a través de CNB y todo lo que se ha hecho, aunque está un poco atrasado, porque no puede tener algo que no tener nada, pero no tiene un impacto fiscal. Arturo Ojeda nos pregunta también si un subordinado, un contador por sueldos, por ejemplo, tiene responsabilidad solidaria. Depende, si es administrador, sí. Es un análisis de hechos y circunstancias. En términos ordinarios no debería tenerlo, porque si es un contador pues, que realmente nada más está llevando la administración del negocio, pues él no debe estar, pero si pueden imputárselo como un administrador general, pues teóricamente sí te pueden arrastrar. Jaime Padilla nos pregunta si sobre el tema de asimilados al salario para aportaciones a socios, ¿podrías detallar un poco más? Sí, es que una estructura muy agresiva que existe en el mercado de todas estas gentes que vendían facturas apócrifas, es que la manera de retornar los recursos a quien había comprado la factura usualmente era que esos recursos regresaban como si tuvieran pagado un sueldo o salario a través del esquema de asimilado salario que, aunque claramente desde la perspectiva fiscal y legal no eres empleado, lo categorizas como si fuera su empleado para efectos fiscales. Y te da una constancia. El problema de estas constancias es que son de plástico. ¿Por qué? Porque estas personas no pagaron nada, se quedaron con el IVA, se quedaron con el impuesto de la renta. Y lo que está ocurriendo es que hoy, a la vuelta de la esquina, ya que todos están en las listas definitivas, porque facturaron cantidades muy importantes y el fisco nunca vio un solo peso, le están cuestionando a las personas físicas en lo individual qué servicio hicieron. Y la verdad es que las que me ha tocado atender a mí son muy difíciles de defender porque son indefendibles. ¿Y por qué son indefendibles? Porque no hizo nada. Porque no hizo nada. Entonces te cuestionan qué hiciste en un mes para ganar 100 pesos y cuál es el entregable. No está fácil. O sea, la verdad es que no está fácil. Y como decía, lo que ha hecho de manera exitosa la autoridad es exportar este concepto de materialidad que antes estaba asociado solamente con deducciones a los ingresos. Y ahí sí creo que quien no tenga materialidad sí va a ser un problema serio para efectuar la existencia. ¿Qué es lo que quiere lograr la autoridad? Pues básicamente obligarte a pagar el impuesto de la renta que no pagan. Es lo que quiere. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues lo puede lograr contigo, que tú sí tienes que perder, y el cuate que te dio el comprobante pues ya está liquidado, o no liquidado, está en la lista negra, se lo tragó la tierra. O sea, realmente a quien pueden presionar es a la persona física que recibió la sustancia. Y lo están haciendo. Buenísimo. Vamos con las últimas dos preguntas ya para cerrar este webinar. Una es de Artur Otero. Dice que si le compré a un EFO facturera en el 2015 y el SAT determinó que es desde 2016 y yo lo compré en 2015, ¿me pueden acusar de comprar facturas?
Sí, el efecto que tiene el que suben a alguien a la lista es que tiene un efecto de retroacción. O sea, todos los comprobantes que emitió, incluyendo los de 2015, se consideran existentes. Es poco probable que en este caso a él lo vayan a atacar de delincuencia organizada, porque, y eso creo que es una buena pregunta y no lo aclaré. Esta discusión de delincuencia organizada va a estar, o es relevante a partir de 2020. Hacia atrás no puede existir delincuencia organizada en temas penales, pero sin duda la consecuencia es que tuviera potencialmente que revertir la deducción y también echar para atrás el acreditamiento del IVA. Por último, Hugo Isaac Carvajal nos pregunta cómo afecta a la SOFOM y a las APIs. Pues la verdad es que no los afecta mucho. O sea, para las SOFOM y las APIs siguen operando de manera equivalente. Lo único que tienen que hacer es pues, gestionar de manera adecuada sus medios de control. Es decir, de nuevo, como decía yo en la práctica, compliance. Tienen que tener un compliance robusto, sobre todo las SOFOM, porque aunque sean no reguladas, pues ya tienen un montón de compliance a través de todo lo que tienen que presentarle a la conducción, ¿no? Pero es compliance, la verdad es que no se altera de manera radical para ese tipo de sociedades. Buenísimo. Nos han llegado muchísimas preguntas. Creo que si te parece bien, Raúl, podemos hacer una más. Claro. Hay casos muy específicos. Daniela Hassel Vázquez dice que su giro es reparación y mantenimiento de equipo industrial y le trabaja a varias empresas grandes. No realiza la actividad en sus instalaciones, sino en las suyas. Y debe retener el 6 y si no lo hace, que si es acreedora a alguna sanción. Se lo van a retener ellos, seguro. Imagínate que le presta servicios de mantenimiento a un grupo grandote en su planta, ellos le van a retener el 6, sin duda, a ellos, como prestador de servicios. Ahí no, la verdad es que es financieramente neutral porque ellos van a poder recuperar esa retención en el momento que haga la presentación de su relación del periodo. Entonces, ahí la verdad es que yo ni siquiera me meteré a discutir, además ni siquiera tienes capacidad de discutir, porque el grupo te va a decir, te voy a retener y se acabó la discusión. Entonces sí tiene retención seguro, sin duda. Ok, y ahora sí para cerrar, me gustaría agrupar dos preguntas, justo relacionadas a la retención del 6%. Oscar Fuentes nos pregunta que si él a su empresa le da un CFDI de honorarios, si tiene que retener el 6% que mencionamos. Y en otra pregunta, Irma Anaya nos dice que ella presta servicios de grúas industriales y pregunta también si a ella se lo deben de retener. En el caso de honorarios, tiene una retención específica, que es todas las partes del IVA. Entonces, ahí lo que yo creo es que no te aplica la retención del 6% porque tienes una regla particular que te tienes que retener el IVA. Es el 10 punto y tantos, ¿no? Las otras partes del IVA. Pues no es el 6, es la retención normal que le vayas haciendo, 10% del impuesto de la renta, dos otras partes del IVA y ahí se acaba la discusión. En las duras, de nuevo, esas son unas grisáceas donde puedes debatir para los dos lados. Yo creo que la van a retener y nadie se va a meter en esa discusión. Bueno, pues con esto me gustaría cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Raúl, de nuevo por acompañarnos. No sé si quieras dar unas palabras como para cerrar este webinar. No, nada. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que atendieron, que al final estoy viendo que son 130. Es un muy buen número. Buenísimo. Nos pregunta también mucha gente si podríamos compartir esta presentación. No sé ahí, Raúl, ¿tú qué opinas? Sí, claro. Buenísimo, entonces se las haremos llegar a través de su correo, así como la repetición de este webinar. Y pues así llegamos al final de este segundo webinar, Actualización en las Reformas Fiscales 2020. Muchas gracias por acompañarnos a todos y gracias nuevamente, Raúl Navarro, a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y a la firma de asesoría y consultoría fiscal Cheves Ruiz Amarripa. Recuerden que pueden registrarse como socios ASEM, es gratis y obtienen los beneficios que platicamos al inicio. En su pantalla podrán ver brevemente ahorita un link para que los llevará directamente al registro, entonces es gratuito, los invitamos a que se registren. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es en Facebook, asem.mx y en Twitter e Instagram, asem-socios. Y bueno, muy pronto anunciaremos el webinar de abril. Ese webinar será impartido por nuestro socio fundador Pepe Villatoro, que nos compartirá 15 formas de llegar a clientes para vender con tips y ejemplos muy prácticos. Estén pendientes de nuestras redes. Y bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente y despedirnos. Nos veremos a la próxima. Gracias, Raúl, nuevamente por tu tiempo. Cuídense. Hasta luego, gracias.